Desde la silla en la que estamos ahora mismo hasta las galaxias más lejanas que podamos imaginar, todo, absolutamente todo, comparte un secreto. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante, un viaje al corazón de la realidad para descubrir de qué está hecho el universo. ¿Listos? Vamos allá. A ver, pensemos en esta pregunta. A primera vista, la luna, las nubes, las montañas, parecen cosas totalmente distintas, ¿verdad? Una es sólida y pesada, otra es ligera y casi etérea, y la otra está a millones de kilómetros. Pero, y aquí viene lo bueno, todas tienen algo fundamental en común. Pues sí, la respuesta es así de simple y a la vez de profunda. Materia. Es el ingrediente básico, la sustancia primordial con la que está construido todo el cosmos, desde el bicho más pequeño hasta la estrella más gigantesca. Muy bien. Si todo lo que vemos y lo que no vemos es materia, la siguiente pregunta es casi obligada. ¿Qué es exactamente la materia? Vamos a ponerle una definición clara para empezar a construir desde una base sólida. La definición científica es muy directa. Para que algo se considere materia debe cumplir dos condiciones, sí o sí. Primero, tener masa, que básicamente es la cantidad de sustancia que tiene. Y segundo, ocupar un volumen, o sea, ocupar un sitio en el espacio. Si cumple estas dos reglas del juego, es materia. Y ojo, porque esta diferencia es súper importante. Por ejemplo, el aire, aunque no lo veamos, tiene masa y ocupa espacio. Así que sí, es materia. Pero una idea, una emoción como la alegría, la luz o el sonido, eso ya es otra historia. No tienen masa, no ocupan un volumen, son energía, son conceptos, pero no son materia. Entender esto es el primer paso. Vale, ya sabemos qué es la materia. Ahora vamos a ver cómo se nos presenta en el día a día. Porque la materia no siempre tiene el mismo aspecto, ¿no? A veces es dura, a veces fluye, puede adoptar diferentes formas o, como nos gusta decir, diferentes estados. Aquí están los tres grandes protagonistas que conocemos de sobra: sólido, como una piedra; líquido, como el agua de un río; y gaseoso, como el aire que respiramos. Y bueno, se menciona también un cuarto estado, el plasma, que es como un gas al que se le ha metido un chute de energía tremendo. Ojo, que es el estado más abundante de todo el universo. El Sol, por ejemplo, es una bola gigante de plasma. Lo interesante es que la materia no se queda quieta en un estado, puede cambiar. Por ejemplo, la fusión es cuando un sólido se convierte en líquido. ¿Quién no ha sujetado un trozo de chocolate un poco más de la cuenta y ha acabado con las manos pringadas? Pues eso, así de cotidiano y delicioso es la fusión en plena acción. Luego tenemos la evaporación, que es el paso de líquido a gas. Esto lo vemos cada vez que tendemos la ropa. El agua de la camiseta mojada no desaparece por arte de magia, que va, se convierte en vapor de agua, un gas invisible que se mezcla con el aire. Y para cerrar el ciclo, la condensación, que es justo el proceso contrario, de gas a líquido. Esas gotitas que se forman por fuera de un vaso bien frío en verano, pues eso es el vapor de agua que hay en el aire, que al tocar la superficie fría del vaso, se enfría y ¡chas!, vuelve a ser agua líquida. Es un ciclo que está pasando a nuestro alrededor constantemente. Bien, hasta ahora hemos visto el qué. Hemos visto los estados de la materia y cómo cambian. Pero ahora viene la parte más fascinante, el por qué. Ahora vamos a hacer un zoom brutal para descubrir el secreto que se esconde en el interior de todo esto. Exacto, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué el hielo se derrite? ¿Qué es lo que ocurre a nivel microscópico para que el agua hierva y se convierta en vapor? La respuesta no está a simple vista, está en un mundo invisible de partículas que no paran de moverse. Y aquí está la respuesta, la teoría cinético-molecular. Suena a nombre de película de ciencia ficción, pero es más sencillo de lo que parece. Nos dice tres cosas. 1. Todo está hecho de partículas minúsculas. 2. Esas partículas se atraen entre sí, como si tuvieran imanes. Y 3, y esto es lo más importante, nunca, nunca, nunca están quietas. Están todo el rato librando, moviéndose, en una especie de baile perpetuo. Y cuando calentamos algo, es como si subiéramos el volumen de la música de esa fiesta. Las partículas se vuelven locas y bailan mucho más rápido. Si las partículas son los ladrillos de todo, ahora vamos a coger uno de esos ladrillos con una lupa y a examinarlo de cerca. Nos vamos a meter todavía más adentro, al componente fundamental, el átomo. Este es el auténtico corazón de la materia. Pero claro, saber cómo es un átomo no fue cosa de un día. Fue una aventura científica increíble, una especie de carrera de relevos. Dalton empezó imaginándolos como si fueran pequeñas bolas de billar, indivisibles. Luego llegó Thomson, descubrió el electrón y se imaginó el átomo como un bizcocho con pasas. Pero entonces llegó Rutherford y lo cambió absolutamente todo al descubrir el núcleo. Y finalmente Bohr le puso un poco de orden a las órbitas de los electrones. Cada paso que daban era una auténtica revolución.
La idea de Thomson, la del bizcocho con pasas, tenía bastante sentido en su momento. Era el modelo que todo el mundo aceptaba. Pero un solo experimento, uno de los más elegantes e importantes de la historia de la física, estaba a punto de hacerlo saltar por los aires. Esta frase del propio Rutherford lo dice todo. Es que es buenísima. Él estaba bombardeando una lámina de oro finísima con partículas y esperaba que todas la atravesaran sin más, como si dispararas a un folio. Pero, para su sorpresa, algunas rebotaban y salían disparadas hacia atrás. Era imposible, a no ser que en el centro de los átomos hubiera algo muy, muy pequeño, pero increíblemente denso y masivo. Acababa de descubrir el núcleo atómico. Para que nos hagamos una idea de la escala de lo que encontró Rutherford, fijaos en este número. El núcleo, que es donde se concentra casi toda la masa, es unas 10.000 veces más pequeño que el átomo en su totalidad. ¿Y esto qué significa? Pues nos lleva a una de las conclusiones más alucinantes de toda la ciencia. Y esta analogía lo explica a la perfección. Imaginemos un estadio de fútbol gigantesco. Pues bien, si el átomo tuviera ese tamaño, el núcleo sería como una simple canica colocada en el punto del centro del campo. Y el resto del estadio, prácticamente espacio vacío, con algunos electrones, que serían como motas de polvo, dando vueltas por las gradas. O sea que la materia que sentimos como sólida y maciza, en realidad es en su inmensa mayoría la nada. Es para volverse loco. Ya hemos entendido la estructura de un átomo, de un ladrillo. Ahora vamos a ver cómo, a partir de ese único tipo de ladrillo, se puede construir la increíble variedad de cosas que existen. Es como aprender las letras para por fin empezar a leer el libro del universo. La identidad de un átomo, lo que le hace ser lo que es, no es su tamaño, sino el número exacto de protones que tiene en su núcleo. A este número lo llamamos número atómico, o Z, y es literalmente como su DNI. Es único e intransferible. Si un átomo tiene 6 protones, siempre será carbono. Si tiene 8, será oxígeno. No hay dos elementos que compartan el mismo DNI. Y esto no es una curiosidad científica sin más, es que nos afecta directamente. Fijaos en la tabla. Nosotros, los seres humanos, estamos hechos de estos elementos. Somos, en esencia, una colección súper organizada de átomos de oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Somos polvo de estrellas, como se suele decir. Y claro, todo este abecedario, todas estas letras que forman la realidad, tenían que estar ordenadas en algún sitio. Y ese gran mapa del tesoro, ese catálogo de los ingredientes del universo, es la famosísima tabla periódica. Cada casilla es una pieza del puzzle. El viaje ha sido increíble. Hemos pasado de lo más grande a lo más pequeño. Hemos descubierto que todo es materia, que esa materia está hecha de partículas en un baile constante y que su corazón, el átomo, es un inmenso espacio vacío. Ya conocemos el abecedario, pero la verdadera pregunta, la que nos deja con ganas de más, es, si estas son las letras, ¿qué otras historias asombrosas están escritas con ellas en el resto del universo?